Bienvenidos a un vídeo más donde desentrañamos los misterios y la emoción que nos regalan nuestros actores favoritos. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un bombazo. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante universo de Yalan, esa serie turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla, y que sinceramente ya es un fenómeno. Y por supuesto vamos a concentrarnos en la dinámica explosiva entre dos de sus protagonistas que han conquistado nuestros corazones, Ferit y Seyran. Pero vamos a ser más específicos. Hoy vamos a analizar a fondo a uno de los actores que interpreta a Ferit, el talentoso Mert Ramazan Demir, y a desentrañar un enigma que nos tiene a todos en vilo, hasta dónde estaría dispuesto a llegar, qué sacrificaría, qué haría por su CEO estrella y compañera, la talentosísima Afra Saraaolu. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar secretos, rumores y mucho salseo. Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí analizamos a fondo todo lo relacionado con el mundo de las series, los actores, los romances. Y siempre con una buena dosis de diversión. Así que, ¿listos para descubrir qué está dispuesto a hacer Mert Ramazan Demir? ¡Vamos allá! Mert Ramazan Demir, para aquellos que no lo conozcan tan bien, es el talentoso actor turco que interpreta a Ferit Koran en Yalan. Y es que vamos a ser honestos, Ferit es un personaje que nos saca de quicio, pero que también nos enamora. Un día es un niño consentido, un playboy sin remedio, al día siguiente demuestra tener un corazón de oro, una vulnerabilidad que nos desarma. Es una montaña rusa de emociones y Mert, con su interpretación, consigue que creamos en cada una de esas facetas. Consigue que sintamos empatía por Ferit, que entendamos sus errores y que celebremos sus aciertos. Su mirada, su gestualidad, su forma de expresar la tormenta interna que vive Ferit, es simplemente magistral. Pero lo que realmente ha encendido la llama del interés, y la razón por la que estamos aquí hoy, es la química explosiva entre Mert y Afra Saraaolu, la actriz que da vida a Seyran. La pareja en la ficción ha traspasado la pantalla y ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. La conexión entre ellos es innegable y los rumores de un romance fuera de la serie son constantes, alimentados por miradas cómplices, risas compartidas, gestos de cariño. Todo parece indicar que hay algo más. Y sinceramente, ¿a quién no le encantaría que fuera real? Y es aquí donde entra en juego el misterio, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Mert Ramazan Demir por Afra? ¿Qué tipo de límites estaría dispuesto a cruzar por ella, ya sea en el ámbito personal o profesional? Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Primero hablemos de la protección y el apoyo mutuo. En el mundo de la actuación, y especialmente cuando se trabaja en proyectos de larga duración y con tanta presión, es fundamental tener una buena relación con tus compañeros. El rodaje de una serie como Yalan implica largas jornadas, estrés y mucha exposición mediática. La conexión que tienen Mert y Afra se nota a kilómetros. Se cuidan, se apoyan en las entrevistas, se dedican tiernos mensajes en redes sociales, se defienden ante las críticas. Es evidente que hay una amistad sólida, un compañerismo que va más allá de lo profesional. Pero, ¿hasta dónde llega esa protección? ¿Estaría Mert dispuesto a defender a Afra de críticas, de comentarios malintencionados, de cualquier situación que pudiera perjudicarla, tanto en el ámbito personal como en el profesional? La respuesta, por lo que hemos visto hasta ahora, es un rotundo sí. En varias ocasiones, tanto en entrevistas como en eventos, Mert ha salido en defensa de Afra, resaltando su talento, su profesionalismo, su dedicación y su calidad humana. La ha elogiado públicamente, ha defendido sus decisiones y ha dejado claro que la admira y la respeta. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones de Mert cuando Afra fue criticada por su imagen o por sus supuestas actuaciones. Él sin dudarlo salió en su defensa, destacando su belleza, su profesionalidad y su capacidad para afrontar los retos que le presenta el personaje de Seyran. Y no solo eso, sino que también ha mostrado su apoyo en momentos difíciles, como cuando Afra tuvo que lidiar con la presión de la fama o con los rumores sobre su vida personal. En esos momentos Mert ha sido un pilar para ella, un amigo en quien apoyarse. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. ¿Estaría Mert dispuesto a sacrificar oportunidades profesionales por Afra? ¿A rechazar proyectos que no le permitan trabajar con ella, o a apoyar públicamente sus decisiones profesionales, incluso si no fueran las más populares?
Esta es una pregunta más difícil de responder, ya que dependería de muchos factores. Pero basándonos en su relación actual. No sería descabellado pensar que Mert valoraría mucho el poder seguir trabajando con Afra, y que estaría dispuesto a hacer ciertos sacrificios para que eso sucediera. Imaginemos que a Mert le ofrecieran un papel protagónico en una serie de gran éxito, pero Afra no estuviera involucrada. ¿Aceptaría el papel o consideraría la posibilidad de rechazarlo para no separarse de ella? O al contrario, supongamos que a Afra le ofrecieran un proyecto que implicara una larga estancia fuera de Turquía, ¿la apoyaría Mert en esa decisión, aunque eso significara estar separados? La respuesta a estas preguntas, sin duda, es compleja, ya que dependería de muchos factores: la importancia del proyecto para ambos, sus aspiraciones profesionales, el momento de sus vidas. Pero basándonos en la fuerte conexión que existe entre ellos, no descartaríamos que Mert valorara mucho el poder seguir trabajando con Afra y que estuviera dispuesto a hacer ciertos ajustes en su carrera para que eso fuera posible. Podría, por ejemplo, priorizar proyectos que le permitieran estar cerca de ella, o buscar oportunidades que les permitieran colaborar juntos en el futuro. Ahora hablemos del aspecto más jugoso, por decirlo de alguna manera. El tema del posible romance. ¿Estaría Mert dispuesto a oficializar una relación con Afra, a exponer su vida privada al escrutinio público, a romper cualquier barrera si eso es lo que ambos desean? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de romance son fuertes, y la pareja no ha hecho nada para desmentirlos completamente. De hecho, han alimentado esas especulaciones con sus actitudes, sus gestos, sus miradas, sus publicaciones en redes sociales y sus entrevistas. Las redes sociales son un campo de cultivo para los rumores. Las fotos, los vídeos, los comentarios, las reacciones, todo es analizado al milímetro por los fans. Y en el caso de Mert y Afra, cada publicación, cada me gusta, cada comentario es interpretado como una señal de que entre ellos hay algo más que una amistad. Y claro, las fotos que se filtran, los vídeos en los que se les ve juntos fuera del trabajo, los comentarios cómplices, todo alimenta la llama de la esperanza de los fans. Si hay una relación sentimental entre ellos, es muy probable que Mert esté dispuesto a luchar por ella, a defenderla y a hacerla pública si es lo que ambos quieren. Claro, esto implicaría enfrentarse a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la presión de los fans. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Las parejas de actores, en especial, se convierten en el centro de atención, y su vida privada se convierte en un tema de debate público. Pero para Mert, el amor y la felicidad de Afra podrían ser más importantes que cualquier otra cosa. Si realmente siente algo por ella, no dudaría en enfrentarse a cualquier adversidad. Estaría dispuesto a defender su relación, a protegerla de los ataques y a demostrarle al mundo que su amor es real. Pero, ¿qué hay del aspecto profesional? ¿Estaría Mert dispuesto a arriesgar su carrera por Afra? A tomar decisiones que podrían afectar negativamente su imagen, su reputación o sus oportunidades laborales. Aquí es donde la balanza se inclina. Los actores son muy conscientes de la importancia de su imagen pública, y cualquier decisión que tomen podría tener consecuencias en su futuro profesional. Un escándalo, un malentendido, una mala decisión, todo puede afectar su carrera. La industria del entretenimiento es despiadada, y los actores son conscientes de que su éxito depende de su imagen y de la opinión del público. Cualquier decisión que tomen, ya sea personal o profesional, puede tener un impacto en su carrera. Por lo tanto, la mayoría de los actores son muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, el amor y la pasión a veces pueden más que la razón. Si Mert realmente siente algo por Afra, y si ella siente lo mismo por él, no descartaríamos que estuviera dispuesto a tomar riesgos, a defender su relación, y a priorizar su felicidad personal por encima de cualquier otra cosa. En este punto es importante recordar que cada persona es un mundo y que las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras emociones. Lo que para algunos puede ser un riesgo inaceptable, para otros puede ser una oportunidad para ser felices. Pero ojo, no nos olvidemos de la lealtad. Mert, como buen amigo y compañero, sin duda estaría dispuesto a ser el apoyo incondicional de Afra. Estaría ahí para escucharla, para animarla, para ayudarla a superar cualquier dificultad. Sería su mayor aliado, su confidente, su persona de confianza. Y eso, en el mundo tan competitivo y exigente en el que trabajan, es algo muy valioso. La lealtad es un valor fundamental en cualquier relación,
y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la presión es constante, la lealtad es aún más importante. Ten. Un amigo, un compañero de trabajo, alguien en quien confiar y que te apoye incondicionalmente es un tesoro. En el caso de Mert y Afra, su lealtad mutua es evidente. Se apoyan, se defienden, se animan y se cuidan. Y eso, en un entorno tan exigente como el de la actuación, es algo que merece ser valorado y celebrado. Además, no olvidemos que el contexto cultural también juega un papel importante. En Turquía, la vida privada de los actores suele ser muy seguida y analizada por los medios y el público. Las relaciones sentimentales suelen ser noticia, y las parejas de actores suelen estar en el ojo del huracán. Por lo tanto, la decisión de oficializar una relación es algo que se debe tomar con calma y con la conciencia de las consecuencias. En Turquía, la cultura de la farándula es muy fuerte, y los medios de comunicación y el público están muy interesados en la vida privada de los actores. Las parejas de actores suelen ser el centro de atención, y su vida personal se convierte en un tema de debate público. Por lo tanto, para Mert y Afra, la decisión de hacer pública su relación sería algo que implicaría una gran exposición mediática y una presión constante. Tendrían que lidiar con la opinión pública, con los rumores, con las críticas. Y por supuesto, tendrían que proteger su relación y su privacidad. En este contexto, es comprensible que Mert y Afra sean cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. Quieren proteger su privacidad y evitar la intromisión de los medios de comunicación. Y por supuesto, quieren asegurarse de que su relación sea duradera y feliz. En resumen, ¿qué está dispuesto a hacer Mert Ramazan Demir por Afra Saraoğlu? Pues basándonos en lo que hemos visto, y en lo que podemos inferir, creo que estaría dispuesto a mucho. A protegerla, a apoyarla, a defenderla, a luchar por su felicidad, y a tomar riesgos por ella. Es evidente que entre ellos hay una conexión muy especial, y que ambos se preocupan mucho el uno por el otro. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. La conexión entre Mert y Afra es innegable. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en sus palabras. Y esa conexión, esa complicidad, es lo que hace que la serie Yalan sea tan especial. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Hasta dónde creen que estarían dispuestos a llegar el uno por el otro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus esperanzas. ¿Les gustaría ver a Mert y Afra juntos fuera de la pantalla? ¿Qué tipo de decisiones creen que tomarían? Debatamos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido un poco. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.